Vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla, jefe en su momento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, politólogo, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La entrevista es a partir de una decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que ha decidido, ha aprobado, quiero decir, acusar al señor Jorge Salas Arenas, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, presuntamente por hacer un contrato irregular convocando a Fernando Tuesta Soldevilla, que en apariencia no habría tenido, yo ya lo conté más temprano, no habría tenido pues el mínimo de 3 años de experiencia en estas lides. ¿Cómo está Fernando Tuesta Soldevilla? Muy buenos días. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Quería una impresión suya a propósito de este problema, de este entuerto que tiene con el Congreso el doctor Jorge Salas Arenas. Bueno, al doctor Jorge Salas Arenas se le acusa sobre varios temas, pero ha incluido uno en referencia a mí, que es lo que yo quiero aclarar. Ocurre que a él se le acusa por haberme contratado, dice, irregularmente porque yo no cumplía el requisito mínimo de 3 años de experiencia electoral. Bueno, para empezar, no contrata a la persona, sino no contrata la Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones. Pero fuera de eso, acá hay un tema. Ocurre que la Contraloría General de la República, a partir de su oficina de control interno, elabora un informe sobre las contrataciones. Parece ser que internamente le entregan los requisitos que yo había documentado en su momento, que son todo lo que yo tengo, que es mucho en mi vida profesional, y parece que no le entregaron todo, repito, y entonces ellos dicen, bueno, nosotros solamente tenemos una documentación donde usted no tiene menos de 3 años. Cuando sale el informe, a mí no me lo envían, porque en realidad se lo envía es una situación donde se establece un vínculo entre instituciones, pero yo me entero y entonces solicito a la OSI del Jurado Nacional de Elecciones que rectifiquen y le envío toda la documentación. Para empezar, yo fui jefe de 4 años. Solo con ese tema, ya superaba el requisito mínimo. Pero de mis 44 años de vida profesional, yo he dedicado al tema electoral como pocos en el país. Incluso presidí la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. A partir de la invitación de la Organización de Estados Americanos, yo dirigí la misión de observación en México en el 2022. He participado en 23 misiones de observación electoral y técnica en América Latina. He sido asesor del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, y es una larga lista. Pero solo con el de la OMPE, que es de público conocimiento, ¿no?, de 4 años, resulta que largamente en general. Y sin embargo la OSI me responde diciéndome que yo no soy sujeto de control sino la institución, con lo cual en la práctica se lavan las manos. Yo envío esta documentación a sus superiores y me recitan exactamente la norma diciendo de que yo no soy. He elevado esto ya hasta en tercera oportunidad y lo que finalmente dicen es que no existe la figura de corrección de informe de la Contraloría General de la República. Como comprenderán, esto es un absurdo porque contradice un hecho de realidad. Sobre eso han tomado el Congreso de la República para acusar al presidente del jurado diciendo que él me contrata irregularmente, ¿no? Entonces yo hago esta aclaración porque acá hay la primacía de la realidad. Y la primacía de la realidad es que yo tengo larga experiencia de mis 44 años y lo puedo documentar a quien lo solicite. Muy bien, cuando lo convoquen, porque seguramente así va a ser en el Congreso, en la subcomisión, usted no tendrá ningún problema en sustentar eso. Así que por ahí, digamos que, claro, de todas maneras, el hecho de informar erróneamente en base a un informe pues equivocado de la Contraloría hace daño. Claro que sí, y ese es el daño que yo quiero, para empezar, a aclarar, porque claro, toda la gente, la opinión pública, incluso algunos medios, no tienen por qué necesariamente saber sobre mi trayectoria profesional, pero sin embargo creo que
digamos, conocido, que sí he tenido cargos y participaciones sobre el tema electoral a lo largo de más de 4 décadas, ¿no? Ahora, y este es el sentido, ¿no? ¿Usted asume que le están buscando 5 pies al gato al señor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, pero ese es un tema político del cual la verdad que no quisiera meterme, porque yo quiero que se aclare en el punto que a mí me compete, ¿no? Pero de hecho me están utilizando a mí sobre un tema que se basa en un informe que tiene información errónea. Así es. Eso y está en el claro. Congreso de la República, además, hay otro tema que también lo puedo comentar. Yo fui miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso entre el 2005 y 2021. A mí me solicitaban informes sobre materia electoral. O sea, en el Congreso habrá también documentación. Es más, yo envié a la congresista Amurús, quien es la que ha presentado la acusación, en septiembre del año pasado, la documentación probatoria de que yo tengo más de 3 años y que hay un problema de un error grave. ¿Y qué respondió? Sin embargo, no la han tomado en cuenta, porque en realidad yo le dije que había también apelado, ¿no? A la Oficina Central de Control Interno del Jurado, y en realidad me citaba parte de la norma, ¿no? Eludía en el fondo aceptar de que había un hecho de realidad por el que ella no tenía por qué basarse para acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que si ellos tienen sus razones, objetivos, tienen su derecho, pero que lo hagan en base a una situación que me perjudica, es lo que trato ahora de hacer a partir de la noticia que ha aparecido de ayer en la noche. Que además es una situación poco menos que ridícula, ¿no es cierto? A todas luces, ¿no? A todas luces. Si yo no cumplo los 3 años de experiencia electoral, yo diría quién en el país, ¿no? Y por supuesto, hay destacados profesionales, pero repito, yo he dedicado mi vida al tema electoral. 44 años, no solamente enseño en la Universidad Católica temas electorales, he publicado libros dedicados al tema, he sido parte, y ahora mismo formo parte de una misión que voy a ir a ver las elecciones en Panamá y luego en México en mayo y junio. He estado en una misión electoral observando las elecciones en El Salvador. O sea, puedo documentar todo esto. Muy bien. Entonces, resulta siendo absurdo que se siga insistiendo en un documento que la Contraloría General de la República no quiere corregir bajo una cuestión formal. Dicen que no existe la figura de la corrección de informe. Es absurdo, ¿no? O sea, a uno lo perjudican en términos personales y profesionales, y bajo un argumento, digamos, formal, no quieren corregir ese informe. Muy bien. Nos quedan 3 minutitos y yo quería aprovechar haciéndole una pregunta fuera de contexto. Usted es más o menos, claro, usted va a decir que no, pero es, digamos, el padre de la última reforma electoral. Bueno, acá hay un tema que también sí es bueno aclarar. Yo presidí la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Nosotros entregamos al gobierno en ese entonces presidente Vizcarra 12 proyectos de ley, entre los que se encontraba, por ejemplo, la bicameralidad. De ellos, el presidente Vizcarra tomó 11, no el de la bicameralidad. Lo presentó al Congreso y el Congreso aprobó solo algunos, pocos, desnaturalizó otros. Entonces, decir que hubo reforma electoral en los términos en que se está, digamos, afirmando, yo creo que no es preciso, porque ¿qué queda de todo lo que se había presentado? Ya no existen las PASO. Eso le iba a preguntar también. El tema de las PASO, yo consultaba en todos estos últimos meses a políticos de uno y otro lado, de aquí, de allá y de acullá. Pero todos coincidían, pese a tener posiciones extremas, en que las PASO no servían o no tenían por qué sino patearse. ¿Por qué sale esa decisión? Por una sencilla razón. Los partidos no la quieren porque involucra a la ciudadanía. 2, porque
en realidad ellos pierden capacidad de decisión en la designación de la selección de sus candidatos. Me refiero al jefe, dueño del partido, la dirección del partido. Ellos pierden. Pero de esto podremos conversar quizá en otra oportunidad más larga. Solamente decir lo siguiente. Lo que se ha aprobado ahora en el Congreso ya se mostró en razón de las elecciones del 2021 porque se suspendieron la PASO. ¿Saben ustedes cuántos fueron a votar de los militantes que ellos dicen tener? 5%. Esto fue un gasto del Estado. No hubo competencia, no hubo participación, tampoco hubo legitimidad. Pero, bueno, esta es de las cosas que también se suprimió. Por ejemplo, nosotros se aprobó eliminar el voto preferencial. Se aprobó eliminar para la inscripción de los partidos esta figura que no existe en ninguna parte del mundo por la cantidad, referido a 500.000 de lista de adherentes para inscribir un partido. Lo han vuelto a colocar. ¿Qué queda entonces de la reforma? Muy poco, muy poco. Entonces, digamos, atacarnos, que muchas veces se hace, o hacernos, responsables de algo que nosotros no aprobamos, sino simplemente nosotros presentamos como expertos una propuesta que se discutió además en el Congreso. Repito, solamente quedan pequeñas cosas. ¿Qué cosas? Paridad de alternancia. Queda el tema de la circunscripción de peruanos en el exterior. Sí queda el tema de impedir que candidatos que tengan sentencias en primera instancia por delito doloso no puedan ser candidatos. Eso queda, pero digamos muy poco. Pero ya de manera más amplia, del cual se quiere hacernos responsables, y a mí en particular, ninguna. Y yo cuando he querido discutir con los congresistas, algunos de ellos, o en algunos medios, yo les digo, ¿cuáles? No responden. No responden, porque tampoco han leído siquiera el informe nuestro. Muy bien. Fernando, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues, un abrazo. Ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, jefe de la OMPE en su momento. Nos vamos, amables televidentes. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.